Almohadilla, almohadilla, bomba. Ande habla claro, perdú, en definitivo a Kerem. El drama detrás de CU Maras revelado. Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas y bienvenidos a nuestro canal, donde las historias de amor, intriga y pasión superíndice 3N se desentraun más menos en episodio tras episodio. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en el drama, el romance y sobre todo, en los rumores ese jugosos que rodean a una de las parejas ese queridas de la televisión superíndice 3N turca, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan Senu con diéresis al cap o Love is in the air? Esa serie que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos hasta que los rumores de una ruptura entre sus protagonistas, Hande y Kerem, inundaron las redes sociales. Bueno, hoy vamos a analizar a fondo lo que realmente sucedió superíndice 3, las declaraciones que se han hecho públicas y lo ese importante, si hay una posibilidad de perdu superíndice 3N y reconciliación superíndice 3N en el horizonte. Vamos a desmenuzar cada detalle desde los inicios de su idilio en el set hasta las declaraciones ese recientes, buscando pistas y analizando las posibilidades de un reencuentro que tiene a los fans al borde del asiento. Antes de que empecemos a desentrau más menos a este culebru superíndice 3N turco, no olviden suscribirse al canal si son fans de las series turcas tanto como nosotros. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de chismes, noticias y análisis de sus series favoritas. Y ahora vamos al grano. Porque el chisme es tú que arde. La historia de Hande y Kerem comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Senu con diéresis al cap, una comedia romántica que rápidamente se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y pronto los rumores de un romance fuera del set se hicieron fuertes que nunca. Era palpable, se sentía en cada escena, en cada mirada. Los fans, expertos en detectar la autenticidad, lo sabían, algo ese grande estaba floreciendo. Senu con diéresis al cap, recordemos, es una serie del GEU Copyright Nero comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven que más menos a con ser arquitecta paisajista, pero se ve obligada a abandonar sus estudios debido a que pierde su beca. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, un exitoso y adinerado arquitecto que le ofrece una solución superíndice 3N. Fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Eda recupere su beca. Lo que comienza como un simple acuerdo, obviamente se transforma en una compleja y apasionada historia de amor. El clásico amor fingido que siempre nos atrapa, pero con el toque especial de la televisión superíndice 3N turca, paisajes hermosos, vestuarios impecables y una banda sonora que te llega al corazón superíndice 3N. La serie fue un con diéresis copyright cito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su frescura, su humor, su romanticismo y la innegable química entre Hande y Kerem la convirtieron en un fenú superíndice 3 meno de masas. Cada episodio era un evento, las redes sociales se inundaban de comentarios, memes y análisis. La serie no solo entretenía, sino que unía a personas de diferentes culturas alrededor de una misma pasión superíndice 3N. Fue precisamente esa química, esa conexión superíndice 3N que se veía tan real en la pantalla, lo que alimentó superíndice 3 las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real. Y eso fue. Después copyright ese de meses de especulaciones, negaciones tumidas y miradas superíndice 3 cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. El mundo del espectáculo se paralizó superíndice 3. Se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en redes sociales acumulaban millones de likes en cuestión superíndice 3N de minutos, cada aparicio superíndice 3N pública era un evento de alfombra roja y los fans los idealizaban como la pareja perfecta, la personificación superíndice 3N del amor verdadero. Eran superíndice 3 benes, exitosos, guapos y sobre todo, se veían profundamente enamorados. Sus viajes, sus cenas románticas, sus gestos de afecto, todo era documentado y compartido con sus millones de seguidores. Parecua que vivían en una burbuja de felicidad, ajenos a los problemas del mundo. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. La vida real, con sus complejidades y exigencias, siempre termina golpeando a la puerta.
De repente, como una tormenta inesperada, los rumores de una crisis comenzaron a circular. Se decua que la presión superíndice 3N medio urtica, las agendas apretadas de trabajo que los mantenuan viajando constantemente, las largas horas de grabación superíndice 3N y las diferencias personales que al principio parecuan insignificantes, han comenzado a afectar la relación superíndice 3N. El brillo en sus ojos parecua atenuarse, las sonrisas se volvieron forzadas y las especulaciones no tardaron en confirmarse. Las apariciones públicas juntos se hicieron menos frecuentes, las fotos en redes sociales desaparecieron misteriosamente y los fans comenzaron a temer lo peor. Finalmente la noticia que nadie quiero escuchar se confirmó superíndice 3, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El cuento de hadas ha llegado a su fin. La ruptura fue un golpe duro para los fans de Senu con diéresis al cap, y para todos aquellos que creían en su amor. Fue como si la magia de la serie se hubiera roto, como si el amor verdadero no existiera. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N, incredulidad y teoría sobre las posibles causas de la separación superíndice 3N. Algunos culpaban a la presión superíndice 3N medio urtica, otros a la intervención superíndice 3N de terceros, e incluso a quienes aseguraban que todo ha sido una estrategia de marketing. Pero a pesar de la tristeza y la confusión superíndice 3N, muchos fans se negaron a perder la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. El amor, después copyright ese de todo, es capaz de superar cualquier obstáculo, ¿verdad? Y es aquí donde entramos en el terreno de las especulaciones, los rumores, las fuentes cercanas a la pareja y las interpretaciones de cada gesto y cada palabra que nos traen hasta el día de hoy. En las últimas semanas han surgido informaciones, comentarios, indirectas y seu más menos sales que sugieren que Ande y Kerem podrán estar acercándose nuevamente, de du superíndice 3 de vienen estos rumores. Pues bien, varias fuentes cercanas a la pareja, amigos en común, miembros del equipo de producción superíndice 3N y hasta empleados de los restaurantes que frecuentan, han afirmado que han tenido conversaciones privadas y que han estado intentando limar asperezas, que se han visto en lugares discretos y que han intercambiado mensajes cariñosos. La esperanza renace. Una de las razones que podrá estar facilitando este acercamiento es el tiempo. El tiempo, ese aliado que cura las heridas y permite ver las cosas con mayor perspectiva. Ambos han tenido tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió superíndice 3, para analizar sus errores, para entender lo que realmente quieren y para darse cuenta de lo que perdieron. Además, el hecho de que ambos sean profesionales y que tengan que seguir trabajando en la industria del entretenimiento, los obliga a mantener una relación superíndice 3N cordial y respetuosa, a dejar de lado los rencores y a priorizar la colaboración superíndice 3N. Pero ¿qué copyright ha dicho Ande al respecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante y donde la atención superíndice 3N de los medios se centra por completo. En una reciente entrevista, en la que se le preguntó superíndice 3 sobre sus proyectos futuros, Ande fue preguntada directamente sobre su relación superíndice 3N con Kerem y, aunque no confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 una reconciliación superíndice 3N, sus palabras, su tono de voz y su lenguaje corporal dejaron la puerta abierta a la esperanza. Cada palabra fue analizada al detalle. Ande declaró superíndice 3, y esto es crucial, que guarda un gran cariño más menos hoy respeto por Kerem y que siempre estará agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Dijo también copyright N que valora mucho la amistad y que cree que es posible mantener una buena relación superíndice 3N con alguien, incluso después copyright S de una ruptura amorosa. Que aprendió superíndice 3 mucho de la relación superíndice 3N, y que no se arrepiente de nada. Estas declaraciones, aunque cautelosas, medidas y diplomáticas, han sido interpretadas por muchos como una seu más menos al de que Ande estuvo dispuesta a perdonar, a olvidar el pasado y a darle una segunda oportunidad a Kerem. Una luz al final del túnel. Por supuesto, no podemos olvidar que el mundo del espectáculo está lleno de estrategias de marketing, de relaciones públicas, de contratos publicitarios y de intereses con un superíndice 3 micos. Es posible que estas declaraciones sean simplemente una forma de mantener el interu copyright ese del público, de no cerrar la puerta a futuras colaboraciones profesionales, de mantener viva la llama de la serie y de seguir generando ingresos. Sin embargo, también copyright N es posible que sean sinceras, que reflejen un verdadero deseo de reconciliación superíndice 3N,
que provengan del Corazu superíndice 3N, y que sean una muestra de madurez y de Superaciu superíndice 3N. La duda siempre es tu presente. Otro factor a tener en cuenta es la presiu superíndice 3N de los fans. La legiu superíndice 3N de seguidores de SNU con diéresis al CAPM no ha dejado de pedir una reconciliaciu superíndice 3N a trabu copyright S de redes sociales, peticiones online, mensajes directos y hasta manifestaciones virtuales. Han expresado su deseo de volver a ver a Ande y Kerem juntos, tanto en la vida real como en la pantalla, y han utilizado hashtags como #Ande Kerem reconciliación, #Kerem Ande vuelvan y #SNU al CAPM temporada 3. Esta presiu superíndice 3N, aunque a veces puede ser agobiante, invasiva e incluso perjudicial, también copyright N puede influir en las decisiones de los artistas, que al final son seres humanos sensibles a las opiniones de su público. Ahora alejándonos un poco de la telenovela real de Ande y Kerem, para entender mejor el contexto y las posibilidades, quiero recordarles otra serie turca que también copyright N generó superíndice 3 mucho revuelo, que nos enamoru superíndice 3 con su historia y que nos enseu más menos su con diéresis superíndice 3 sobre las segundas oportunidades en el amor, Erkenci Quay, o Pug Jaro Madrugador. Un ejemplo de ficción superíndice 3N que puede reflejar la realidad. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, pertenece al GEU Copyright Nero de comedia romántica y cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Su vida da un giro inesperado cuando comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico. La trama, aunque sencilla, es llena de encanto y de momentos emotivos. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento y pronto se enamoran perdidamente. Sin embargo, su relación superíndice 3N se ve obstaculizada por las intrigas, los secretos, las mentiras y los malentendidos. Al igual que en la vida real de Ande y Kerem, los protagonistas de Erkenci Quay también copyright N tuvieron que superar muchos obstáculos, pruebas y desafíos para estar juntos. Un espejo de la vida real. Lo que hace que Erkenci Quay sea relevante para nuestro tema de hoy es que nos muestra que el amor puede superar las dificultades, que el perdu superíndice 3N es posible y que las segundas oportunidades existen. A lo largo de la serie, Sanem y Can se separan y se reconcilian varias veces, se enfrentan a sus propios demonios y aprenden a confiar el uno en el otro, pero al final, su amor prevalece por encima de todo. Un mensaje de esperanza. La serie nos recuerda que las relaciones son complicadas, que requieren esfuerzo, comprensiu superíndice 3N, comunicaciu superíndice 3N, paciencia y sobre todo, perdu superíndice 3N. También copyright N nos enseu más menos a que el amor verdadero vale la pena luchar por con diéresis copyright L, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, incluso cuando parece que no hay solución superíndice 3N, incluso cuando todo es perdido. En muchos aspectos, la historia de Sanem y Can refleja la esperanza de los fans de Ande y Kerem de verlos juntos nuevamente. Un sueño más menos o que aún no se ha apagado. Ahora, volviendo a Ande y Kerem, es importante recordar que al final, la decisión superíndice 3N de reconciliarse o no es exclusivamente suya. Nadie puede obligarlos a hacer algo que no quieren o que no sienten, ni siquiera sus fans muy devotos. Sin embargo, como fans podemos seguir apoyándolos, enviándoles energía positiva y deseándoles lo mejor, independientemente de lo que decidan. Lo importante es que sean felices. Otro punto importante a considerar es el impacto que esta situación superíndice 3N tiene en sus carreras profesionales. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores muy populares, reconocidos y exitosos de Turquía. Su relación superíndice 3N y posterior ruptura ha generado una gran atención superíndice 3N mediática a nivel mundial y ha afectado su imagen pública, para bien o para mal. Es posible que ambos copyright N siendo muy cuidadosos a la hora de tomar decisiones sobre su vida personal, ya que saben que cualquier cosa que hagan, digan o publiquen será analizada, interpretada y juzgada por el público, por la prensa y por sus propios representantes. También copyright N es posible que copyright N priorizando sus carreras, que no quieran comprometer su con diéresis copyright sito profesional por una relación superíndice 3N amorosa y que copyright N enfocados en sus proyectos futuros. La ambición superíndice 3N y el trabajo duro también copyright N juegan un papel importante. Independientemente de lo que suceda en el futuro, lo que es innegable es que Ande y Kerem dejaron una huella imborrable en la televisión superíndice 3N turca,
en la industria del entretenimiento y en el corazón superíndice 3N de sus fans. Su cúmica en Senu con diéresis al cam fue múgica, su actuación superíndice 3N fue impecable y su historia de amor, aunque breve y efumera, fue intensa, apasionada e inolvidable. Un legado que perdurará en el tiempo. Por eso, aunque la incertidumbre sobre su futuro sentimental sigue presente, no podemos evitar sentir curiosidad, interu copyright ese y deseo de verlos juntos nuevamente. Si deciden reconciliarse, celebraremos su amor. Y si deciden seguir caminos separados, respetaremos su decisión superíndice 3N y les desearemos lo mejor en sus proyectos individuales. Lo importante es que ambos sean felices, que se sientan realizados y que sigan triunfando en sus carreras. El futuro es incierto, pero las posibilidades son infinitas. Ahora, para cerrar este análisis exhaustivo, recordemos que el drama entre Hande y Kerem, así como la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, se asemeja a muchas de las historias que vemos en las series turcas. El amor, el desamor, las segundas oportunidades, el perdu superíndice 3N, la traición superíndice 3N, la venganza son temas recurrentes que nos conectan con los personajes, que nos hacen sentir identificados y que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras relaciones y sobre nuestras emociones. Hemos explorado el contexto de su relación superíndice 3N, los rumores de acercamiento, las declaraciones de Hande y la importancia de la decisión superíndice 3N final en sus manos. También copyright N vimos un ejemplo similar en Erkenci Quay, donde el amor superu superíndice 3 las adversidades. Una radiografía completa de una historia que tiene a todos en vilo. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo, detallado y lleno de información superíndice 3N sobre la relación superíndice 3N entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Hande deberá perdonar a Kerem y darle una segunda oportunidad? ¿Piensan que hay posibilidades reales de reconciliación superíndice 3N? ¿Creen que todo es una estrategia de marketing? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. La conversación superíndice 3N estuvo abierta. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en la superíndice 3 aventura televisiva, donde seguiremos desentrado más menos ando los secretos de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3 Sima.